portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. 10 veranos llevo ya al frente de Jornada Perfecta. Este año es el año de nuestro aniversario. Si alguno se acuerda, que algo haremos. Tampoco os creáis que somos muy de celebraciones ni nada de eso, que hay que hacerlo también. Hay que celebrar las cosas en la vida, pero más o menos calcularle que el 10 de agosto cumplimos 10 añitos. O sea, estamos todavía en la versión niños, pero han sido 10 años, una década entera, compartiendo con vosotros y haciendo tradición que este veintitantos de julio comencemos a planificar lo que para nosotros es un año completamente ilusionante, y lo volvemos a hacer con muchísima energía. Hay alguien que dice que si trabajas en lo que te gusta nunca vas a trabajar, ¿no? Seguramente la frase era diferente, ¿vale? Pero no soy yo muy de grandes citas ni nada de eso. El caso es que tengo una suerte tremenda de poder estar frente al micro, haciendo lo que me gusta, hablando de fútbol, teniendo la oportunidad de que muchos de vosotros nos acompañéis y también hablando con gente a la que quiero, a la que respeto y con la que además me gusta vivir esta pasión. Hoy comenzamos la 9ª temporada del podcast, porque eso sí, el podcast comenzó un año después del proyecto Jornada Perfecta y tenemos el primer episodio. En este caso hablamos de un mercado de fichajes que ya ha empezado a moverse y de qué manera, afectando sobre todo a los dos grandes de la liga, a Barça y a Real Madrid, también al Atlético de Madrid. Así que empezamos nuestra 10ª temporada de Jornada Perfecta, la 9ª en el podcast. Y va a ser una temporada más bastante especial. Así que os quiero al otro lado. El que sí está al otro lado del micrófono en este caso es Javi Rando. Os doy la bienvenida al Planeta Fantasy. Vamos con ello. ¿Cuántas veces has discutido con tus amigos sobre quién sabe más de fútbol? Deja de hablar y demuéstralo. Vivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Crea tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y pelea por ser el número 1 de tu comunidad. Vivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Tenemos el primer podcast de la temporada. Hemos decidido comenzar con un podcast para arrancar lo que es esta temporada 26-27 en Jornada Perfecta en Fantasy. Y es la 9ª temporada del podcast, la 10ª de Jornada Perfecta. Y la verdad que son unos números que dan hasta miedo. Vamos a tener mucho tiempo de hablar de todo esto, de celebrarlo como es debido. Pero casi no hemos tenido siquiera sensación de parón, ¿no? Porque venimos de una continuidad con este último mundial. Hace nada, 4 o 5 días estábamos celebrando que somos campeones del mundo y hoy estamos afrontando lo que va a ser la nueva temporada de la liga, que yo personalmente tengo muchas ganas de nuevo. Siempre me pasa que reseteo, reinicio y lo vuelvo a afrontar con un montón de ganas y espero que vosotros también. Pediros como siempre la suscripción tanto en Spotify como en iVoox como en YouTube, y para los que seáis más valientes os voy a dejar en la descripción como siempre nuestro enlace a Patreon. Tenemos un club privado en el que podéis ayudarnos también a conseguir nuestro objetivo, a estar otra, quién sabe, 11ª temporada más de Jornada Perfecta. Tenemos ligas personalizadas, tenemos muchísimas cosas. Habrá tiempo de hablar de todo eso, pero hoy lo que vamos a hacer va a ser abrir la carpeta de fichajes nuevos que están llegando para la liga. Se ha movido el mercado muy rápido y tenemos incluso todavía pendiente el análisis de los nuevos equipos que están en primera división, que lo tendremos la semana próxima. Y para hablar de todo esto, pues tengo a mi compañero Juanjo Rivero. Juanjo, les estaba haciendo, bueno, pues un poco a nuestra comunidad, a nuestra gente, una presentación de lo que va a ser la 9ª temporada del podcast, la 10º aniversario de Jornada Perfecta, poca broma. Y decir eso, que vamos a empezar con la carpeta de fichajes, que tenemos muchas cosas preparadas, que de hecho ya en Jornada Perfecta lo tenéis todo, y haciendo siempre un poco hincapié en todo lo que es el tema de suscripciones, etcétera, comentarios, queremos leeros. ¿Qué tal os ha ido el verano? ¿Qué tal te ha ido el verano, Juanjo? ¿Qué pasa, Javi? Pues nada, aquí estamos ya a tope. Ha sido mucho trabajo con el Mundial, una semanita de descanso que hemos estado por el norte, escapando un poco del calor que nos me está matando esta semana ya de vuelta. Pero nada, con ganas eso, ya de comenzar estos podcasts, de que comience la liga y de que vuelva el fútbol y la tensión, ¿no? Un poquito, que va haciendo falta ya, ¿eh?
Sí, porque el Mundial, a ver, hubo tensión al final en la final, como es Sí, lógico. Yo hubo momentos donde pensaba que no iban a salir las cosas bien, porque digo, este partido, como que lo he vivido otras veces, ¿no? De equipo que está muy tal y que de pronto el que no tira puertas te llega unos penaltis y te gana un título, ¿no? Pero realmente el Mundial ha sido como un regalo, ¿no? No estaba tan... O sea, éramos de los favoritos, pero nunca se puede pronosticar contar con un Mundial. sí, 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 totalmente. De hecho, tú y yo en la prórroga nos hicimos caca en cierto grupo. Sí, Hubo comentarios, básicamente. ya no lo veíamos ya. Veíamos los penaltis demasiado, demasiado cerca. Pero bueno, al final llegó ese gol de Ferran Torres y hizo un poco justicia a lo que habíamos visto en el partido. Y oye, somos campeones del mundo por segunda vez, así que nada, mucha felicidad. Todavía viendo vídeos, todavía se ponen los pelos de punta. Seguimos disfrutándolo en cierta manera, pero bueno, toca ya pensar un poco en clave liga. Un poco para que hagáis, para hacer un poco hincapié o daros un pronóstico de lo que vamos a lanzar todo en Jornada Perfecta. Este es el primer episodio, se publica como siempre en YouTube, en Spotify y en iVoox. Nuestro primer episodio en formato audio donde corresponda, en formato vídeo donde corresponda, y a partir de ahí activamos nuestro canal de YouTube. Principalmente yo creo que de aquí al inicio de liga vamos a estar casi a vídeo por día. Vamos a analizar chollos, nuevos equipos, fichajes, posiciones, un poco lo que normalmente hacemos en esta pretemporada. A partir de ahí también se irán aderezando con este tipo de podcast que son más analíticos, más de conversación y donde también queremos que seáis partícipes. Y luego en redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram principalmente, tendremos ese formato de shorts también que es una información mucho más rápida, más ligera, donde también nos podéis ayudar. Esta temporada 10ª del proyecto es crítica para nosotros, chicos. Yo quiero ser muy sincero y muy transparente con todos vosotros. Ya tendremos tiempo, insisto, en todo lo que es la pretemporada de hablar detenidamente, pero quiero pediros vuestro apoyo. Y hay dos soluciones muy sencillas. Todo aquel que esté dispuesto a dar un pasito más dentro de lo que es su involucración de la comunidad, tiene nuestro Patreon. Es la forma más sencilla de colaborar con nosotros. Hay opciones desde 2,99 al mes, que creo que no es dinero, y desde esa forma se puede colaborar. Vamos a hacer ligas privadas para aquellas suscripciones que sean de mayor valor, y luego tenemos nuestra Liga de los Metales, que es una pasada. El año pasado tuvimos entre 60, 70 suscriptores de pago durante la temporada. Yo estimo que si estuviéramos entre 100 y 120 estaremos súper tranquilos. O sea que solo os pido colaboración a 30 de vosotros. Yo creo que un proyecto que tiene tantas escuchas y tantas visitas como nosotros tendría que estar en unos niveles mucho más altos. Así que si alguien está decidido a dar el paso, me puede escribir también, como siempre, a nuestros canales de Jornada Perfecta, les responderemos. Y si no, directamente que se vaya a patreon.com/jornada perfecta, porque justo hoy enviábamos los premios, ¿no? Los de la temporada pasada, Juanjo, y han sido casi, Sí, no sé si 250 o 300 euros en metálico, que no está mal para un ma- proyecto como el nuestro, y luego en regalos y demás, pues se irá a más o menos lo mismo también. más en los envíos y demás de todo de la parte merchandising, o sea que sí, al final se va bastante dinero también en los premios. Que es nuestra idea, que también Claro, siempre lo hemos claro. dicho, ¿no? Que de esos 12 meses que colaboráis, que 2 de ellos fueran destinados íntegramente a vosotros, ¿no? Así que, bueno, pediros como siempre que si queréis apoyar, fantástico. Que no todo el mundo puede hacerlo, cosa que también entiendo. A mí estas cosas también siempre me pasa un poco, ¿no? Que pedir o comentar estas cosas no me pasa, ¿no? Como que no pido suscriptores ni like en YouTube y tal. Pero bueno, sí que es verdad que por ser el primer post de la temporada hay que hacerlo. ¿Que no queréis dar ese paso? Hay otro paso muy importante, que es descargaros la aplicación de Jornada Perfecta. Para nosotros eso es fundamental. Estar en vuestros móviles, que recibáis nuestras noticias y que consumáis nuestros contenidos. Es una diferencia abismal. Ser un seguidor de Jornada Perfecta, que nos sigue en Twitter, en YouTube o lo que sea, y ser un seguidor de Jornada Perfecta que hace lo mismo, pero que además tiene la aplicación, la diferencia es muy alta para nosotros. Así que si que también queréis dar ese pasito, pues oye, encantado, además, porque la aplicación de Jornada Perfecta es una aplicación que puede convivir con otras aplicaciones, que te sirve para casi cualquier fantasy. Así que, bueno, simplemente son las formas, y en esta 10ª temporada, en este 10º aniversario, para nosotros es muy importante contar con esa colaboración. Juanjo, creo que no me he dejado nada. También les he pegado aquí una chapa importante, que vamos a dar No, 7 minutos de presentación, pero... yo iba a añadir en el tema de aplicación encima, si te pones las notificaciones, enviamos las noticias más importantes cada día.
que no te hace falta estar buscando. O sea, te va a llegar, la abres y te lees la noticia en el momento de lo que ha ocurrido, ¿no? Las lesiones más importantes, o análisis fantasy también interesante, las noticias clave, yo creo, para el fantasy, para que estés enterado y puedas vender a tu jugador en el momento o puedas comprar y voy a encontrar algún chollo también ese día en tu mercado. O sea, que creo que es bastante útil. Un chollo fantasy, un chollo Bivenger Fantasy, que va a ser de nuevo el patrocinador de Jornada Perfecta para esta temporada 26-27. Así que agradecido, como siempre, a Bivenger Fantasy por apoyarnos, ¿no? Con lo cual, precisamente, el contenido de fichajes que hoy vamos a analizar pues va a ir muy supeditado también a lo que hablemos de valores de mercado de Bivenger Fantasy, y que también pues, tenéis la posibilidad, evidentemente es un contenido que es válido para cualquier plataforma. Para nosotros la que nos gusta es esta, y precisamente la Liga LEF ya ha nacido, hablaremos de ella en el próximo episodio si te parece. Tenemos nuestras ligas de los metales allí, tenemos nuestras ligas personales allí, así que, bueno, ¿qué vamos a hablar de Bivenger, no? Además, con esa cuña tan chula que ha hecho Antonio García y que podéis escuchar en el formato sonoro de audio de podcast. Juanjo, vamos a hablar ya de fichajes, que para lo que ha venido aquí a la gente. Pues pego una chapa aquí importante. Entonces, el mercado se ha movido fuerte, se ha movido rápido. No sé si quieres que empecemos con el equipo que yo creo que más se ha movido, también más lo necesitaba tras 2 temporadas de nadaplete consecutivos. Hablamos del Real Madrid, que ha hecho de momento 4 fichajes de campo, más el cambio del entrenador, en este caso José Mourinho, que vemos ya en pantalla. José, vuelve José. Vamos a ver cómo. A ver, hay que analizarlo. Hay que analizarlo en clave fantasy, claro. Es importante la llegada de Mourinho, porque supone el movimiento también de muchos de los roles de la plantilla, de una plantilla que vimos que el año pasado estuvo muy viciada, ¿no? Y que eso también el Real Madrid lo notó por momentos. Así que cuéntame un poquito, Juanjo, ¿qué te parece? No sé si quieres empezar por Mourinho o directamente hablamos de los jugadores. No, de Mou iba a hablar un poco de la competitividad, ¿no? Yo creo que en Liga el Madrid ha habido muchos partidos que se ha dejado llevar y que eso le ha ido costando al final los 2 últimos títulos. Ya sabemos, ¿no? Que daba la talla en muchos partidos de Champions, pero de repente llegaba cualquier rival en Liga y le hacía daño. Yo creo que eso con Mourinho no va a pasar, lo que repercute en que los jugadores del Madrid vuelvan a ser mucho más interesantes que las 2 últimas temporadas, donde pues eso, había jugadores que eran carísimos y no llegaban a dar con el do de pecho, ¿no? Y esas puntuaciones que se esperan. En cuanto a nombres de los fichajes ya, de los 4 ya anunciados, para mí Cucurella en clave fantasy me parece el clave. O sea, es que me parece un fichaje que pago lo que sea por tenerle, porque va a puntuar siempre bien. Es un futbolista que apenas le hemos visto lesionarse, va a ser titular la mayoría de los partidos y que no falla, ¿no? Que no falla, que le hemos visto que en el Mundial no sé si alguien ha sido capaz de regatearle, y creo que en la Liga pues va a pasar más de lo mismo. Así que de los 4 creo que me parece la pieza más clave para los fantasy. Y luego tengo alguna duda con Bernardo, que creo que es un futbolista que en estadísticas y demás puede puntuar muy bien, pero no sé qué rol le ves tú, Javi, a este Bernardo, ¿no? Me parece, es que me genera bastante dudas, la verdad, por toda la competencia que tiene, es que tiene mucha competencia. Mira, a mí cuando me preguntaron, yo hablé de un nombre y digo, es tener de nuevo a un Modric. Y me acuerdo que mi amigo Ismael, uno de los cabecillas de Bishocker, me pasó una estadística que son estos típicos triángulos que hacen de posesión, de toques, tal. Y estaba casi calcada la estadística de Bernardo y de Luka Modric. Creo que viene con ese rol, ¿no? Es un poco un jugador que tiene que servir de pegamento para el centro del campo y para la delantera. Yo le veo un estatus titular, pero me pasa un poco como a ti. No es que dude ni mucho menos de la calidad individual de Bernardo Silva, al contrario, me parece un jugadorazo. Pero quiero ser cauto con el precio a pagar por ese rol. Vimos que la temporada pasada uno de los centrocampistas que precisamente creo que va a competir con Bernardo Silva en esa zona fue uno de los top del juego, que fue Fede Valverde. Fede Valverde dio una barbaridad de puntos, ¿no? Vamos a ver. O sea, lo que está claro es que en el Real Madrid se inicia una competitividad en casi todos los puestos que es inaudita en el pasado reciente. Y Bernardo Silva, pues, además hombre de la confianza absoluta de José Mourinho, también por esa situación de compatriota, y también siendo un jugador que, si bien el año pasado, al contrario, no fue hace 2 años cuando bajó un poquito el nivel. El año pasado sí que tuvo un buen nivel en el City, viene con una edad
perfecta para seguir aportando, pero veo eso, un rol tipo el último Modric, que tanto le ha faltado al Real Madrid, titular en muchas ocasiones y suplente en otras tantas, veremos, pero va a aportar soluciones. La duda es el precio, ¿no? Y sí que es verdad que eso lo llevo a Konaté. A mí Konaté sí que es verdad que por precio no me va a convencer. Es un jugador que me genera dudas. De hecho, creo que los centrales del Real Madrid, a mí me sigue pareciendo que a la pata coja Militao es el defensa más solvente que tenemos, quitando a Cucurella ahora en el conjunto blanco. Y el resto me generan dudas. Me genera duda Konaté, me genera duda Hausen. Y la banda derecha ya ni te cuento, ¿no? Creo que Dumfries sí que puede ser el típico jugador que, llegado a cierto punto, entre Trent y él se inicie una competencia sana y que el precio de Dumfries haya caído mucho en Bivenger para poder acometer su compra. A mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho, la verdad, a nivel individual. Y viendo la actitud de Trent Alexander-Arnold, me cuesta mucho verlo encajar en el esquema de José Mourinho. Sí, a mí Dumfries me encaja mucho más con Mou. Pero no Me para encaja. fichar ya, ¿sabes? Sí, Porque... y sí, está subiendo aún así, ¿eh? En Bivenger, por lo menos sí. ayer ha subido un poco, está en más de 5 millones. Es verdad que son muy caros y a lo mejor sí que optaría por otras opciones. Ya Cucu es verdad que se va mucho más, que se va al doble, pero es que ya aún así es que le ficharía. O sea, 11 kilos. Parece una Sí, barbaridad, pero yo creo que va a ser el mejor defensa fantasy de la temporada. Es que va a tengo estar, pocas dudas. va a estar en esa conversación, desde luego, de los 2-3 jugadores así fantasy en defensa rankeando fuerte, ¿no? Todo lo contrario de Konaté. El Real Madrid, que parece que va a seguir moviendo el mercado. Creo que luego hablamos un poquito de eso en el anexo último que tenemos en este episodio. Nos vamos a por el FC Barcelona porque personalmente, Juanjo, y tú me podrás dar un poquito más de contexto, a mí me tiene muy sorprendido el Barça con el mercado de fichajes que está haciendo. Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dos jugadores perfil extremo. Bueno, en el caso de Adeyemi también puede jugar mucho por el centro, incluso de falso 9. Anthony Gordon no estaba en las grandes quinielas como no ha hecho mal mundial, tampoco, o sea, un mundial correcto, Normal. no ha hecho un mundial deslumbrante, pero bueno, es un jugador que ha estado ahí en muchos de los highlights y desde luego se ha dejado los cuernos por su selección, por Inglaterra. Y Adeyemi, que parece que viene un poquito más de capa caída, podríamos decir, tampoco quiero definirlo así. Y Joao Cancelo, que ese sí que ya contábamos casi con él. Bueno, sí, Cancelo que todavía no es oficial, pero bueno, en teoría sí que va a llegar. Yo no entiendo nada, Javi. O sea, Yo no entiendo nada. Es que me tiene muy perdido. Fichar dos extremos el Barça, donde ya tienes a Rafinha, por ejemplo. O sea, yo lo entiendo si el objetivo es que se vaya Rafinha, pero es que el equipo al que se iba a ir, ya no recuerdo si es al Nasser, no, al Nasser es el de Cristiano, creo que es al Hilal. Al Hilal ha fichado a... Se va a meter 100 millones por Summerville. Sí. Y se habla que ha ofertado otros 100 y pico por Dembélé. Que a eso sí que me parece que no creo que se lleve a cabo, pero... O sea, entiendo que se han olvidado ya de Rafinha o que Rafinha ha dicho que no, algo pasa ahí. Entonces, bueno, el Barça va a tener 4 extremos, contando a Adeyemi como extremo, con Lamine, Rafinha y Gordon. Y refuerza mucho esas posiciones, pero no sé, no entiendo muy bien. Adeyemi, bueno, por la cantidad me puede cuadrar más, pero Gordon, que te vas casi a los 100 millones, pues no entiendo muy allá el objetivo, más allá de que sí que son futbolistas que van a presionar mucho y que son muy del gusto de Flick, porque Adeyemi además le hizo debutar en la selección alemana cuando era seleccionador. Entonces, bueno, no sé, no me cuadra mucho el mercado del Barça. Creo que tiene otras necesidades más importantes como la delantera y sí, a ti te sobre todo. da la impresión de que el Barça iba a fichar a un 9 y iba a fichar a un central. Y ya a partir de ahí ver, ¿no? Y precisamente ha hecho lo contrario. Ha dejado lo del 9 y lo del central para más adelante. Y insisto, en el anexo pues podemos ver un poco ahora por dónde van esa historia por el FC Barcelona. Tema precio, no sé si Anthony Gordon es un jugador ahora mismo para fichar, Juanjo, o tú estás en esas o... Sí, es que por esas cantidades, es que el tema que la Premier es que se mueven, han pagado 115 o 120 por Morgan Rogers. No, decía sobre todo, bueno, aparte del precio en Bivenger es de 10,6. Ah, vale. Sí, y está bajando, precisamente por las dudas que genera, ¿no? Claro, por la competencia. No es que genere él a nivel personal, es que Rafinha en condiciones normales debería ser el jugador que juegue en esa banda izquierda.
Sí, sí, yo la verdad es que tampoco no le veo titular estando Rafinha a buen nivel. Otra cosa es como esté el brasileño con el tema de las lesiones que tuvo la pasada temporada, que volvió a sufrir durante el Mundial. Hombre, 10 kilos sí, me parece una apuesta demasiado arriesgada y entiendo que baja de precio. Yo ahora mismo no le ficharía hasta ver un poco cómo funciona la pretemporada y qué ocurre finalmente con Rafinha, si se diera esa salida o no. Cancelo seguro de vida. De Jemi acaba de salir justo ahora en el mercado de Wenger, creo que estaba en 7 y algo. Sí, Jugador que lo normal es que suba, pero yo casi que comparto tu estado de al menos escepticismo, podríamos decir, con estos claro. jugadores y ver cuál es su rol, ¿no? Creo que tenemos certezas superiores en el Barça, ¿no? Donde los nombres a fichar claramente van a ser los que van a ser, ¿no? Que van a ser Lamine, evidentemente, Pedri, jugadores ya contrastados, Cubarsí creo que también va a pegar un subidón después del Mundial, de hecho ya está subiendo, de los jugadores que más suben viven Sí, cada sobre día. muchos, sí. O sea que creo que el Barça va a ir a por la certeza, incluso Fermín López, que bajó mucho y bueno, que va a estar ahí también en la terna. Sí, justo acá hemos sacado hoy de Fermín que está entrenando con el grupo y parece que va a llegar al inicio de temporada, que había bastantes dudas sobre ello, así que se puede ir fichando. Nos vamos a por el Atlético de Madrid, que también presenta caras nuevas. El último jugador en apuntarse a la choloneta es Kangin Lee, que se tiene que hacer oficial. Creo que se ha hecho ya o se hacía hoy, ¿no? No, la información que se iba a hacer hoy, Vale. si no como tarde Vale. mañana, pero bueno, sí que el acuerdo lleva Ofici- cerrado ya bastante tiempo. Oficioso. Se une a Hultman, se une también a Grimaldo. Grimaldo sí que parece una mejora sustancial en el lateral izquierdo. De Hultman hablan muy bien. Si recuerdas ya en el Mundial Ujú. hablamos por equivocación de él. No sé, son las cosas del Atlético de Madrid. O sea, fichar a Hultman cuando el año anterior metiste 30 millones de euros en Johnny Cardoso, ¿no? Son las cosas que uno no termina Sí, de... Que en el Atlético, o al menos a mí me parece Grimaldo un buen fichaje, pero nos faltan jugadores de más calados, creo, ¿no? sí, a mí Hjulman creo que va a ser interesante, ¿eh? Yo sí que le veo titular, puede hacer una buena pareja con Pablo Barrios y que Coque, pues bueno, tenga ese perfil más, a lo mejor de jugar en Champions y rotando mucho más que la pasada temporada. Pero Hjulman si consigue asentarse y dar una mejor versión que la de Johnny el año pasado, va a ser un fichaje bastante interesante. Ahora mismo está bajando, entiendo que por tema de competencia y demás no convence demasiado su precio, que ya está por debajo de los 7 millones, pero bueno, si por 5 milloncitos, si sigue bajando y demás, sí me puede parecer una buena apuesta. Puntuó muy bien en Portugal el año pasado, ¿eh? O Sí, sea, sí, tiene un buen... En Bivenger vemos en método Sofascore en una media de 6,7 puntos jugando en el Sporting de Portugal. Sí, Sporting, sí, Sporting de sí, Portugal. sí. Jugador muy fichado, jugador que además se fue a lo... Que no dependió de los goles para conseguir eso, porque tan solo hizo 3 goles. Y bueno, un jugador interesante que queremos ver. También a Kangin Lee, puede ser un jugador también... Son de estos jugadores que... Cuidado, ¿no? Ah, En el Atlético de Madrid, ¿no? Que necesitan su periodo de aprendizaje, ¿no? sí, sí, Kangin Lee a mí me gusta, ¿eh? Y no tiene tan malos números con el PSG, a pesar de que no jugó tampoco una barbaridad. O sea que cuidado con él porque, claro, aquí hay que ver qué pasa con Juliano, ¿no? Porque entiendo que sería un poco competencia ahí en banda derecha. No sé cómo va a jugar el Cholo. También estamos un poco perdidos con ese, porque está utilizando varios esquemas ya, entrenando, o sea que vamos a ver. A mí el que más certeza sí que me ofrece, como lo has dicho tú, es Grimaldo. Y de hecho, por el Ah, precio, Grimaldo. comparando con otros defensas top, yo creo que también va a ser de los que mejor puntúe. Es que encima la pega muy bien, yo creo que va a tirar faltas. Faltas. Sí, y ha Grimaldo metido asiste, golazos, ¿eh? Grimaldo marca golazo, Grimaldo es un Sí, sí, jugador sí. completísimo, es un gran, por eso digo que es un gran fichaje de esos que no te que no te caben dudas, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Oye, si tenías la posibilidad de haber accedido al fichaje de Grimaldo, recordemos que el año pasado Xabi Alonso se fue del Bayer Leverkusen, con lo cual hubiera sido un buen momento para sacar a Grimaldo, ¿por qué invertiste en Ruggeri, ¿no? Sería la gran pregunta. Es que el Atlético hace mercados muy extraños, ¿no? Además que Grimaldo se Y dejó querer. O sea, Grimaldo claro, dijo que a España, a cualquiera de los tres, a él no le importaría. Para mí es un fichaje que también me gustaba mucho para el Barça, además con pasado en la Masía, también no he entendido mucho qué está haciendo el Barça en esa posición. bueno, al final, sí, a ver.
A ver, es que si me voy al Real Madrid, también yo percibo la necesidad de un centrocampista que de juego y Claro, tampoco hay nada, o sea, ya, ya. ahí, ¿sabes? O sea, que si nos ponemos, quizá el mercado no está ofreciendo esas soluciones. Soluciones para el Betis, Bernal, que quiero que me hables un poquito de él, y Sí, Fran García, que me parece un muy buen fichaje para el Betis. sí, Bernal es un jugador muy, muy prometedor. Yo creo que se lleva ya hablando un par de años de esa posibilidad de venir a Europa. Está dejando muy buenas sensaciones en Fluminense y me parece un fichaje muy acertado. Es que muy del Betis este tipo de fichajes. Creo que puede hacer una combinación con Fornals brutal y darle un salto de calidad ahí porque, y sobre todo de continuidad, ¿no? También por edad y demás, porque en Rabat pues ya vimos que hay muchos problemas de lesiones y para mí Bernal puede superar a Marroca. Y ya, de hecho, ayer ya leí que había dejado bastante buenas sensaciones en el trofeo colombino ante el Recre, así que me parece un fichaje interesante. Iba a buscar ahora el precio. Sí. Tiene, bah, nada, chollo fantasy, ya está. 1.200.000 en Uf. Bivenger ahora mismo, para mí es fichaje a hacer, ¿eh? Yo creo que puede ser bastante interesante, o sea, bastante importante para Pellegrini, perdón. Facundo Y Bernal, nos lo eso apuntamos, es. con pasado en el Brasileirao. A ver, mucha gente, Juanjo, dirá, bueno, saben que tú eres un gran aficionado del fútbol sudamericano, del fútbol Bueno, de CONMEBOL, ya ya menos, la menos, ¿no? verdad, ya Pero y bastante menos. dirán, Juanjo se está flipando y nos acordamos de Nelson de Osa, ¿no? Que en este caso no era del fútbol sudamericano, aunque fuera colombiano, sino que venía del mexicano, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si fliparnos o no, pero bueno, desde luego por 1,2 millones de euros se va a tornar en un chollo fantasy seguro. Y luego hay tres jugadores, hablamos de Fran García, pero quiero Ujú. relacionarlo también con Alex Febas y con Javi Galán, que son dos fichajes. Lo digo porque estos tres jugadores lo conocemos ya. Sí, Javi Galán viene por Mingueza, porque Mingueza jugó mucho por la izquierda, tal. Al final me parece un sí, fichaje sensato del Celta. Alex Febas viene al Celta también, que veremos, ¿no? Yo no espero que veamos el mismo nivel de Alex Febas el año pasado en el Elche que este año en el Celta, la verdad, por ser sincero. Pero bueno, aún así parece un buen fichaje, porque además si recordamos, Román está lesionado todavía, ¿no? Creo que sí. arrastra lesión del año pasado y el Celta pues que va a tener competiciones que afrontar. Y luego Fran García del Betis, que no lo hemos mencionado antes, pero para mí me parece también un jugador de garantía porque Ricardo Rodríguez, Junior Firpo, o sea, Fran García te mejora a esa gente seguro y hemos visto que Fran Nah, García en equipos con esa aspiración europea, tal como le pasó en el Rayo, funciona muy bien. sí, sí, no, para mí es otro fichaje que hay que hacer. Son más de 3 millones. No me parece nada caro. Creo que también en estadísticas es un futbolista de puntuar bien. Es que Fran siempre ha puntuado muy bien. Es que Sí, en el Madrid también ha puntuado sí, sí, bastante sí. bien cuando ha tenido oportunidad. Entonces, creo que en el Betis va a ser muy fijo, no va a tener apenas competencia. Y sobre todo en este inicio de temporada, hasta que empiece lo fuerte en Europa, va a jugar mucho en Liga. Entonces, para mí no dudaría en fichar a Fran. También me gusta mucho Javi Galán, creo que es otro fichaje que también en Fantasy va a ser interesante, porque además va a jugar de carrilero y creo que ahí en el Celta lo hizo muy bien y puede dar. Sabemos que tiene esa competencia de Celta, pero es que aún saliendo de suplente y demás, yo creo que Galán puede ser un jugador también interesante. Para mí, Fran por encima de Galán. Y el que no me convence es Febas por precio, está bajando muchísimo, son casi 8 kilos. Y yo tampoco creo que vaya a puntuar tanto porque no va a ser tan importante, no va a ser el jugador clave que sí lo era en el Elche. Y aparte está el tema de las rotaciones de Girales, que ya sabes que nos vuelven locos. Entonces yo a ese precio no me parece interesante, la verdad. Principalmente porque Alex Febas en el Elche de Sarabia era el faro y guía. O sea, era un equipo, no voy a decir que jugaba para él, porque hubo otros tantos jugadores también que destacaron, pero sí que tenía una importancia mayúscula. En Fran García vemos, y enseñó un poco también la aplicación de Bivenger, vemos como, en este caso, bueno, para la gente que esté escuchando el podcast sonoro, sepáis un poco que estamos mostrando pantalla con los jugadores que más suben y encontramos a Fran García como el 11º jugador que más sube actualmente en el mercado a razón de 150.000. Encontramos otros fichajes como Aubameyang, que va a ser uno de los nombres, porque quiero hablar de fichajes randoms y el de... También le pido colaboración a nuestros oyentes, que sé que a ellos les gusta este tipo de casuísticas, pero
cuando hablamos de fichajes randoms tenemos que hablar del de Aubameyang. Y a mí me recuerda mucho, por ejemplo, al de Trezeguet del Hércules. Me recuerda al de Stan Collymore por el Oviedo, que eso sí que fue random. Y aquí llega Pierre-Emerick Aubameyang, que no viene de una mala temporada en Francia, en la Ligue 1. Viene de una temporada, oye, medianamente decente. A mí me parece un fichajazo, la verdad. O sea, yo creo que sé que tenéis dudas por el tema Rondón del año pasado, hubo jugadores así de renombre que luego no hicieron nada, pero es que Auba, a mí es que me gusta mucho. A mí su paso por el Barça me gustó, creo que se ganó el corazón de todos los culés y joder, que tuvo acierto, ¿no? Y es un jugador con mucho gol y que con nada te genera una oportunidad. Para mí, o sea, yo me quedé loco cuando de verdad sonó, o sea, cuando sonó el rumor dije, no puede ser, pero ya cuando suena de verdad dices, hostia, pues, ojo, cuidado, ¿no? Y yo, no sé, a ver, ¿qué precio tiene? Que lo iba a mirar, que no me sé de memoria. Sí, son 4 o 5 millones. De 4 o 5 millones. 4 millones, sí. Subiendo bien. La temporada pasada jugó 30 partidos. Es verdad que yo creo que lo principal duda viene sobre la edad. Son 37 años, ¿no? En esos 30 partidos marcó 10 goles, con una media de 5,3 en el método SofaScore de la Ligue 1, que es el que utiliza Bivenger. Y sobre todo tuvo un muy buen rendimiento como local, donde hizo hasta una media de 6,8 puntos, con lo cual la mayoría de sus goles vino como local. A mí me parece un fichaje que hay que hacer, sinceramente, porque a nivel especulativo va a funcionar también y luego ya la realidad nos pondrá en la situación en la que nos tenga que poner. Evidentemente no sobrepagar por Aubameyang, pero sí tenerlo en el radar, porque estoy bastante de acuerdo contigo en que creo que va a funcionar. Y el Depor se ha movido muy bien con Leo Román también, que hay que añadirlo. Han pagado una buena mortelada por un portero que mejora ostensiblemente lo que el Depor tenía y que además es un portero de primera, que acabó muy bien la temporada, aunque descendió con el Real Club Deportivo Mallorca. Y el otro fichaje random, que en este caso se entiende un poco más por origen, por proximidad, por cercanía, por volver a donde empezó, es Sergio Canales, que viene de Rayados, de Monterrey en este caso, para jugar con el Racing en primera. Sí, parecemos además con la imagen que tenemos, parecemos un poco Racing de Santander, ¿eh? Ese verde negro, es verdad, ¿eh? Jornada perfecta es un poco el Racing, ¿eh? Sí. Ahora que lo veo, que me ha recordado por la imagen esa de la presentación de esa camiseta mitad naranja, mitad negra, que me parece buenísima. Vamos a ver cómo llega Canales. Ya os digo que en México, salvo el último tramo, se estuvo saliendo. O sea, hizo 2 temporadas, creo que fueron, temporada y media, porque es que como hay clausura y apertura, me pierdo un poco con México, pero de gran nivel, de goles, de muchas asistencias. Es cierto que el nivel obviamente es más bajo y hay que ver cómo llega. Pero para mí no va a ser la pieza de Cazorla que apenas jugó. Yo creo que va a ser una pieza mucho más importante en el Racing y salvo que venga Pello, su tocayo de apellido, creo que Sergio va a ser bastante titular y ya digo, sí que me genera duda su nivel, pero creo que puede jugar bastante y oye, si se entona y está, como digo, como el nivel que mostró en Monterrey, sobre todo al inicio de su llegada, puede ser un futbolista muy, muy interesante. Yo creo que va a ser bomba Canales en el Racing, ¿eh? A mí me da esa impresión. Segundo jugador que más sube hoy en Bivenger, en el momento en el que estamos emitiendo este episodio, con unos 5,2 millones de valor, subiendo 230.000, solo superado por Lamine Yamal. Poca broma, ¿eh? Sí, o sea que sí. Canales que se va a ir fácilmente a los 8, 9 millones, casi. Sí, ahora mismo para especular es clave, sí. Además, que a falta de conocer al cronista, le van a poner 3 picas por partido, vamos, o para empezar desde 2 siempre. O sea, y en SofaScore funciona bien, porque siempre funciona bien. O sea, un jugador que balón parado, asistencia, va a jugar muy de libre. Veremos quién le acompaña. Tenemos que hacer nuestro análisis del Racing, que tiene artillería el Racing arriba, tiene un muy buen equipo. Un muy buen equipo en segunda, ¿no? Que siempre es lo que hay que ver un poco. Y precisamente voy a aprovechar yo porque queríamos hablar, no podemos hablar de todos los fichajes, pero bueno, yo quiero hablar del Málaga. Me vais a permitir que me adelante un poco a lo que tenemos preparado para las próximas semanas, porque en el próximo episodio que tenemos del podcast hablaremos largo y tendido del
del Málaga Club de Fútbol. Y luego en la mega previa, pues imaginaros, Oño se lo va a gozar como si no hubiera un mañana, con esa mega previa que ya tenemos planteada, tanto Fabián como Oño, como yo mismo, mi persona, ¿no? Entonces, me parece que el Málaga no está fichando unos jugadores que evidentemente pues sean del nivel de los que está fichando el Depor, que hemos hablado de Aubameyang o de Leo Román, pero está fichando con cabeza y dentro de sus posibilidades. Se ha hecho con Calero, un central que a día de hoy, por ver con formación de plantilla, viene para ser titular, ¿vale? Calero, ex del Español, lo conocemos todos. Además, también canterano del Málaga. Se ha hecho con otro ex canterano del Málaga, también es canterano del Betis, en este caso Juan Cruz. Juan Cruz hace 2 temporadas fue un jugador que en Fantasy nos maravilló en el Leganés. Tuvo una racha buenísima, creo que se quedó cerca de los 2 dígitos de llegar a los 10 goles o muy cerquita con el Leganés en aquella temporada. Buen disparo de fuera del área. Jugador también, bueno, de hecho es de mi pueblo, de aquí, de Rincón de la Victoria, o sea que hay que presumir un poquito. Y bueno, un jugador interesante para que además puede jugar las 3 posiciones de arriba, ¿no? Puede jugar en la posición de la Rubia, puede jugar en la posición de Aaron Ochoa, o sea, va a ser un jugador que se va a mover por esas posiciones y que si se integra en el método Funes, pues evidentemente pues puede tener su peso dentro de lo que es la temporada, sobre todo porque a diferencia del resto, que claro, la gente dice, oye, teniendo la Rubia, ¿va que te trae a Juan Cruz? Hostia, tiene muy buena pinta la Rubia, pero lo que yo hablaba con amigos míos del Málaga, que es cosa que quiero que habléis en el próximo episodio y cuando tengamos la mega previa, que es que no es lo mismo jugar en segunda que en primera. Es que no es lo mismo. Es verdad que el Málaga tiene un estilo de jugar que creo que puede casar bien en primera. Creo que sí. Pero, un poco lo que vimos el Elche la temporada pasada, ¿vale? Pero todas las temporadas venimos aquí inflando jugadores que han pasado de segunda a primera y luego hay que verlo. Porque no es lo mismo, no tienen luego el mismo rendimiento. ¿Cuántas veces hemos venido aquí con el típico jugador de 10 goles, 10 asistencias en segunda, decir este es el chollo fantasy y tal, y luego no rinde igual? O el mejor lateral izquierdo de segunda, Juan Cruz, en el Elche en su época. Luego llega Osasuna y no es lo mismo. Entonces, por eso creo que tener jugadores testados en primera división suma a la causa, ¿no? Y luego el otro es Carlos Dotor, ¿no? Que ya pertenecía a la plantilla y que viene para estar una temporada más desde el Celta. Bueno, jugador que creo que también el nivel primera quiero verlo, ¿eh? Se le puede quedar un poquito Sí, largo. Lo poco que jugó, porque yo no sé cuántos partidos jugaría con el Celta, cuando salió un poco, jugó algunos partidos y a mí tampoco me convence demasiado. Luego Calero, por experiencia sí, pero es cierto que ha ido de menos a más, ¿eh? Sí que fue en el Valladolid, ¿no? Donde destacó mucho Sí. y creo que puntuó muy bien, pero luego ha ido para abajo, ¿eh? Sí, el año pasado en el Español, bueno, fue titular Un poco bastante. irregular, Sí, sí, irregular. un poco irregular, pero sí. Háblame de Sato, Aizamandi, el mercado del Getafe, que el Getafe se trae a viejos conocidos, no Sí. pasa nada. Y luego del Sevilla, tío. Pincelada final del Sevilla. Un Sevilla más preocupado en ventas, en salidas, que en llegadas. Están llegando jugadores a coste cero y económico. Juan Iglesias, Guridi. Sí. La verdad que es duro. Durito, sí, sí. Un abrazo a Bueno. Juanma y al sevillismo porque vaya tela, ¿eh? Sí, Están celebrando salidas, tío. El otro día veía a Juanma. Por fin El- se venía en Zu, tal. Se ha ido a Corada. Y el pobre. De verdad. Bueno, Nianzú no sé qué ha pasado. Ha pasado de cobrar 9 kilos a cobrar 1 y creo que el Sevilla como que le paga una parte por el haber por- seguido y tal. Gracias Bueno, por no el sé, va a ser. agradecimiento. Pero vamos, buena venta la de Acor también, que además la de Acor le da plusvalía porque lo vende más caro de lo que le fichó. O sea que al final es una buena operación. Pero ahora mismo, por ejemplo, el Sevilla está sin delantero. O sea, tienes a Romero y creo que no tiene a nadie más. Entonces tiene que seguir fichando. Vamos a ver cómo se refuerza. Guridi, bueno, pues conocido de Luis García Plaza, creo que va a ser un jugador bastante importante y que puede ser interesante en Fantasy como parche. También Juan Iglesias me gusta, sobre todo si empiezan a producir salidas como la de Juan Luis Carmona, uno de los dos que siempre están ahí que pueden salir. Creo que Iglesias va a ser importante y también me parece un buen fichaje. A ver, son fichajes para no descender, o sea, para que el Sevilla siga buscando el no descender, creo que para poco más, no para volver a ser ese Sevilla que entraba en Europa, ¿no? Y me decía nombres como el de Sato. Sato es que ya se ha despertado la satomanía en Valencia, ayer se clavó un golazo
tremendo en un amistoso, se puede coger con pinzas, pero ya lo publiqué en nuestro Twitter, de decir, ya va a ser ese jugador que va a crear hype en pretemporada y que se puede fichar sobre todo para especular, y luego vamos a ver, ¿no? Cómo termina componiendo la plantilla el Valencia. Además tiene la lesión de Diego López, o sea que sí que puede jugar bastante, puede ser extremo, media punta, o sea que es un jugador interesante, ¿no? Y ya tenemos experiencia de Kangin en el Valencia. Vamos a ver si ahora el japonés, pues que es uno de las grandes promesas de Japón, o sea que puede ser un jugador interesante. Vamos a verle. Es que no quiero crear demasiado hype, que ya sabemos lo que pasa, pero bueno, total. de momento va a ser Miuche de aquel de Oño de hace un par de años. Y ya te hilo con el Getafe, precisamente, que tiene la vuelta de Uche. Vamos a ver si para venderse o no. Vuelve la cabra. Ha vuelto Zay Romero, ha vuelto Satriano, ha vuelto Terrats, que la pasada temporada la verdad que hizo poco en el Español, pero que en el Getafe dejó muy buenas sensaciones en esa media temporada. Y hay que ver cómo recompone el centro del campo, que ahora mismo para mí es lo que me genera muchas dudas, ¿no? Esas salidas... Milla y Arambarri, tío, es que es duro, ¿eh? Eso es un golpe muy duro en un año que encima dentro de nada va a empezar a jugar la previa de la Conference, o sea que el Getafe empieza la temporada ya. Yo creo que va a reconvertir a Apcar y a Domingo Duarte en medio centro y para adelante. No, bueno, Duarte se ha ido también. Se ha ido, ¿verdad, Domingo Duarte? Sí, porque creo que su salario, bueno, deja... Ya estuvieron el año pasado a punto de mandarlo a Brasil y tal. Sí. Bueno, ahí haciendo un poco de encaje de bolillos. Pero bueno, vuelve la Ucheneta y eso es amor, ¿no? Pero es que... Arambarri el año pasado no tuvo una temporada excelente, pero ¿cuánto nos generaba Luis Milla, tío? O sea, que va a jugar en el Como. Un buen equipo, la verdad. Pero me da pena, ¿no? Que, o sea, imagínate un Sevilla de su época hubiera fichado a Luis Milla con los ojos cerrados, ¿sabes? Pero bueno, está así el fútbol español. Y luego así de los que han mencionado antes y que me ha sorprendido y me parece un fichaje bastante raro, es el de Mandy por el Levante. Que a mí Mandy me parece un muy buen jugador. Para mí ha hecho un gran mundial ahí con Bensebaini en la defensa de Argelia, y me parece un muy buen refuerzo del Levante. Es que de hecho me sorprende que caiga en el Levante y no caiga en un equipo que pueda jugarte una Conference, una Europa League, ¿no? No sé, es verdad que está pasando un poco de vueltas, pero a mí me gusta mucho y en clave fantasy me parece muy interesante, suele puntuar bastante bien. Queda por moverse de todas formas mucho el mercado, Juanjo. Son algunos de los jugadores más destacados de los que podemos hablar. Creo que al final en este dossier se han hablado de 25 o 30 futbolistas que ya podemos ir teniendo un poco en el radar. Evidentemente este tipo de episodios habrá que ir haciéndolo habitualmente para que tengamos un poco más de información de los nuevos que van llegando, ¿no? De todas formas, recordad siempre, ¿no? que en Jornada Perfecta vais a tener disponible siempre en la pestaña fichajes, tanto en la aplicación como en la web, todos estos jugadores, ¿no? Si me voy al índice de subida, pues ahí veis Juan Cruz, 730.000 euros en Bivenger, subiendo 220. Yo lo fichaba, gente, os lo digo desde ya. Me parece bastante barato, tirado. Tenemos jugadores como Fran García, que ya definimos antes, otro lo que está subiendo, Aubameyang también. Hay que pensar siempre en el factor especulativo. No significa que te quedes con Aubameyang toda la temporada, ni que te lo quedes para las primeras jornadas, sino que es ir un poco viendo cómo va subiendo el valor de ese jugador, ¿no? Y luego el resto, viejos conocidos, también muchos jugadores en primera división, jugador ascendido, perdón, a primera división, como Íñigo Vicente, que lo vemos aquí, uno de los protagonistas de las últimas temporadas en segunda división, con un valor de 3,7 bastante económico. La Ucheneta por 3,4, otro regalito también que podemos encontrar en el mercado Bivenger. Uche, si no se va a ese precio, es muy interesante. Es un regalo. No, yo no creo que se vaya, el 11 va bastante, ¿no? En su vuelta, ¿no? Yo vi es que claro, con el tema de entrar en Europa y las salidas, que ya se han dado salidas importantes y que generan bastante fair play, pues quizás sí que se pueda quedar, sí. O sea, podría ser interesante. Hay que darle una vuelta a ese tema, pero vamos, que yo con Uche cometería el riesgo porque ya estuvimos, ¿no? Hace un par de temporadas, ¿no? Con pendiente de Uche, la temporada pasada, ¿no? Uche se queda, Uche se va, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? Bueno, da igual, quédatelo porque el tipo igual en las primeras jornadas es capaz de marcar, ¿sabes? Eso te iba a decir, que marcó goles y hizo unas puntuaciones brutales los primeros partidos.
Háblame un poquito del mercado, de lo que se está moviendo, de rumorología, lo hemos hablado antes, ¿no? Bueno, lo lógico, ¿no? O sea, termina el Mundial, la selección española queda campeona, ahora el nombre de Rodrigo Hernández es vinculado al Real Madrid como objetivo número 1 parece ser, pero otros te dicen que no, en fin. Veremos cómo se traduce eso, pero ahora, por ejemplo, Aymeric Laporte también suena para el Barça. O sea que, bueno... Sí. Es parte del juego, ¿no? Funciona un poco así. Sí, no, está claro. Bueno, y Ferran ahora ya, que ya se hablaba del interés del PSG, se habla ahora también del Atlético de Madrid con esas imágenes muy, muy pegaditas a los jugadores del Atlético durante toda la rúa, que están dando bastante que hablar en Barcelona. No sé si apunta más al PSG que al Atlético, pero bueno, podría ser una opción. Luego, evidentemente, el gran nombre de las últimas horas es Rodri. Hoy se hablaba de principio de acuerdo ya entre el Madrid y el futbolista para firmar hasta 2030. Y el escollo es el City, ¿no? Un City que ya le había presentado la renovación y que Rodri ni siquiera ha contestado. Y entiendo que pueden estar abiertos a una venta porque si no el año que viene podría marcharse gratis. Y luego está el tema Julián Álvarez, que yo ya te dije durante el Mundial, que recuerdo me preguntaste. Yo sigo sin ver que vaya a salir al Barça. Me parece muy complicado más allá del interés del propio futbolista y del conjunto azulgrana. Pero bueno, hay muchos nombres, la verdad, en todos los equipos. Suena a Jadon Sancho, ahora él leía para el Atleti, pero que había sonado también para otros equipos de la liga. Bueno, típicos nombres random que pueden darse que oye. A mí el tema Julián, porque mira, lo de Rodri, yo creo que al final es una cuestión de economía, que el Madrid propicie alguna salida, que el City tenga claro que dándole un año de contrato, pues mejor una venta ahora que no tal. Además, recordemos un City que ha fichado a Elliot Anderson por un dineral, o sea que al final, bueno, parecen casi condenados a entenderse, ¿no? Si es que el Real Madrid tiene voluntad de hacerse con Rodri Hernández, que según nos habían comentado, nos habían dicho, pues no era un objetivo número 1, ¿no? Parece que ahora las cosas han cambiado. Pero el tema Julián, es que veo que lo que hay es mucha mierda detrás. No sé si me explico. O sea, porque está el Barça por un lado, el Atlético por otro, Julián por otro. O sea, están ahí todos con dimes, diretes, posturas muy radicales, ¿no? La del Atlético es que el jugador va a seguir. La del Barça es que su oferta es la que hay. Y la de Julián es que se quiere pirar, que quiere cumplir su sueño. No sé, es como un poco... Sí, no, también parece que estén condenados a entenderse, pero realmente el Atlético tiene la posibilidad de no vender. Claro, intentar venderle a otro club. O sea, yo entiendo mucho evidentemente la postura del Atleti. Al final es tu futbolista y no se lo quieres dar a un rival, ¿no? Aunque es verdad que el Atleti no ha luchado estos años por la Liga, pero joder, se han enfrentado en Champions, se han enfrentado en Copa. Es normal que no quiera vender a un equipo de la Liga. Tiene todo el sentido del mundo y su postura es que fácil, pues no vendo. Lo que pasa es que se dice que Gilmarín que prometió a Julián, que sí que hay gente del club que vería con buenos ojos su salida, pero no sé de todo esto que es verdad, ¿no? Porque parece que la familia Julián va contando unas cosas, pero el Atleti cuenta todo lo contrario, ¿no? Yo qué sé, a mí me dan pereza. Este tipo de operaciones me dan pereza. Después de todo lo de Nico Williams ya... También te digo que yo entiendo que el Atlético no quiera vender a Julián. Es que el Atlético claro. Sin Julián Álvarez... Y es que en teoría va a vender también a Sorloth. ¿Qué fichas ¿no? en delantera? Para mí la operación única que vería a lo mejor más interesante es el tema de Ferran. De meter a Ferran en la operación, porque sí que es muy del gusto de Mateo Alemán. Uh-huh. Ay, es que es la única que a lo mejor diría, bueno, pues me cuadra porque ya fichas al sustituto. O lo que querían hacer con el Arsenal, en teoría, de traerte a Gyökeres. A ver, a Ferran ahora mismo... O sea, no se le puede decir nada. O sea, gracias Ferran, te compro todo lo que tú quieras, el tiburón, lo que tú quieras. Pero claro, tú imagínate para un aficionado del Atlético pasar de Julián Álvarez a Ferran Torres. Creo que marcó más goles Ferran que Julián esta temporada, en contextos diferentes. Oye, pues entonces quedaros con Ferran Torres. Sí. A mí me gusta a mí me gusta Julián. A mí me gusta Julián Álvarez. Me gusta Julián Álvarez, pero lo veo... Pues un jugador que en el campo lo veo triste. Ya. Yo lo veo triste, lo veo apático, por momentos, ¿no? Por momentos. Sí, no ha tenido una continuidad en el Atleti que se esperaba, por lo menos esta última temporada. Y el resto de equipos, bueno,
planteaba situaciones como, por ejemplo, el Sevilla haciendo encaje de bolillos de salida, el Getafe 3/4 de lo mismo. Analizaremos a los recién ascendidos. Parece que el que tiene más músculo financiero para aportar soluciones en materia de fichaje es el Depor, a tenor de lo visto. Y del resto no se ha habido, por ejemplo, la noticia de Franco Mastantuono a Real. Justo no sé, era lo que iba a decir, sí. ¿no? Bueno, Real, Villarreal, el Depor, es que al decirlo el Depor me ha venido, que también le quería. Se habla también de River Plate, de esa posible vuelta. Pero también es un poco raro, ¿no? Porque unos hablan de que buscarían una cesión, otros dicen que no, que al Madrid a lo mejor le interesaría vender el 50% o un cierto porcentaje y quedarse el resto de una futura venta. Tampoco tengo muy claro qué va a pasar ahí, pero sí parece que lo que le busca el Madrid es una salida. Está el tema de Dani Ceballos con el Betis, que no sé si se terminará dando, que también sería un fichaje en clave fantasy bastante interesante, aunque el centro del campo del Betis la verdad que bastante poblado lo tiene ya, o sea que no sé. No lo hemos dicho, pero el Betis también fichó a Diego Conde. Pero no entiendo muy bien el... Bueno, portero suplente. Bueno, yo creo que va a ser para competencia, pero a mí sí que me parece en este caso que será claramente titular Valles. Sí, por la salida de Pau López, ¿no? Sí, tanto Pau López como el chaval, el Guillermo que hablaban bastante bien de él, también, no sé si ha sido venta o cesión, pero también ha salido. Pero pocos movimientos del Villarreal, ¿eh? Muy pocos movimientos del Villarreal, sorprendentemente, en una temporada Y va a seguir así, ¿eh? Sí, se ¿no? habla de un mercado bastante escueto del Villa, ya tiene lo de Carlos Romero, Íñigo Pérez, y no sé si algún centrocampista, ¿verdad? Que han renovado a Maciá y parece que le van a dar bastante galones, pero hombre, si se ha ido parejo y todo indica que vas a vender a Pape Gueye, que ya tiene las primeras ofertas, me extraña que no fiche algún otro centrocampista. De hecho, a mí yo me esperaba algo de Rayo incluso, algún Patecís, algún Unai López, algo así. Unai López ha renovado. Yo la verdad que le veía yéndose con Íñigo. No sé, algún perfil así va a tener que fichar, creo yo. Yo veo alguna salida también, ¿eh? Tipo Ayoce, Ayoce viene de una temporada muy negra y... Sí. Y puede ser un jugador que salga, que siga teniendo algún tipo de mercado en primera y que a partir de ahí pueda reforzarse el Villarreal, que entiendo que es lo que va buscando el Athletic Club, como siempre. El fichaje, bueno, el fichaje básicamente es el entrenador, ¿no? El nuevo entrenador. Sí, no ha habido más momento. El fichaje es Álvaro Yaló. Álvaro Yaló. Sí, creo que marcó ayer ya en el primer amistoso. Y por lo demás, pues Mercado Cero, hay muchas expectativas puestas en el Español, ¿no? Con la nueva propiedad, que puede hacer un buen mercado de fichajes. Y recordad con ese proyecto, con Monchi a la cabeza de la dirección deportiva, si no recuerdo mal. Y con Manolo González con esa segunda oportunidad. Han fichado al Calatrava, que la promete bastante. Han fichado a Harman para reforzar ese lateral que salía Carlos Romero. No le tengo fichado a Harman, la verdad. Justo hoy hemos publicado el análisis. Y luego a Gabriel Moscardó, que es otro de los que prometía muchísimo desde Brasil. Y se hablaba del Barça, se hablaba de Madrid, de interés de muchos equipos. Acabó en el PSG y ahora recala en el Español. Y creo que es una gran oportunidad para este chaval, que ya digo, en Corinthians pintaba muy bien, pero es que apenas llegó a debutar en el primer equipo y ya se le vio muy buenas condiciones, un pivote, y se le llevaron, y creo que quizás demasiado pronto, ¿no? Creo que está ocurriendo un poco eso en Brasil, que están viniendo demasiado verdes los chavales, y para mí una gran oportunidad para él en el Español. Vamos a ver lo que termina dando, pero puede ser también un fichaje bastante interesante. Pues Juanjo, lo tenemos todo, nos hemos ido un poquito más de tiempo de lo que pensábamos, nos citamos, bueno, yo creo que en YouTube ya casi cada día. A diario va a haber vídeo, incluso días que habrá dos, así que... Vamos a estar por aquí y en el podcast, para los que estéis en formato audio sonoro, bueno, pues apareceremos la semana que viene, que tenemos precisamente ese podcast de Recién Ascendido, donde quizás también podemos dar una actualización del mercado de fichajes si es que hubiera novedades. Estaréis tanto tú como el crack de Malaki y algún compañero más analizando un poco lo que son estos equipos nuevos por conocer: Málaga Club de Fútbol, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña. Juanjo, te envío un fuerte abrazo, tío. Nos vemos por aquí estos días. Venga, un abrazo, Javi. Y a nuestros oyentes, muy contentos de iniciar una 10ª temporada junto a vosotros con Jornada Perfecta. Chao, chicos. Muchas gracias. Chao, dale al like.